El Instituto Mexicano de Desarrollo Tecnológico, IMET, es una empresa que surge como respuesta a la necesidad de capacitación especializada en los sectores eléctrico, electrónico y de mecánica automotriz y diésel. Nuestro principal objetivo es ofrecer planes y programas de estudio coincidentes con las exigencias actuales y acordes con las necesidades y disponibilidad de tiempo de los interesados. Nuestro origen parte de la Escuela Mexicana de Electricidad, institución pionera de la educación técnica en México, fundada en 1940, de la cual han egresado más de 115,000 técnicos. Nos destacamos por ofrecer a nuestros estudiantes una sólida preparación técnica, que los convierte no solo en especialistas competitivos y con éxito en sus actividades, sino también en personas responsables con espíritu de servicio y confianza en sí mismos, comprometidos con su empresa y con el desarrollo del país. Los eficientes procesos de enseñanza-aprendizaje se basan en nuestra experiencia de más de 60 años y en el amplio conocimiento técnico-práctico de nuestro personal docente. Búscanos en Revilla Gijedó número 100, Colonia Centro, México, Distrito Federal. O llámanos a los teléfonos 6521-7250 y 5510-2346. Si lo deseas, también puedes consultar nuestros planes de estudio en la dirección electrónica www.altacapacitacionindustrial.com. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda nuevamente su amigo Juan Manuel Mendoza. En esta ocasión para presentar el segundo video de la serie de Fuel Injection Volkswagen Sedan. En esta ocasión con el tema diagnóstico del sistema. Este video trata básicamente de cómo diagnosticar el sistema Fuel Injection con ayuda de un multímetro y una lámpara de pruebas de 12 volts. Acompáñenos. Equipo que se utiliza para el diagnóstico. En este video número 2 hablaremos de la forma en que se diagnostica el sistema Fuel Injection por medio de equipo de uso común.
Nos referimos al multímetro, una lámpara de prueba de 12 voltios y a los LED de prueba. Conoceremos los métodos para diagnosticar de una manera muy sencilla y a través de la medición de voltajes los circuitos de los principales componentes del sistema Fuel Injection. En el video número 4 veremos el uso de equipos profesionales para realizar este tipo de diagnósticos, pero por ahora nos dedicaremos a explicar las rutinas de diagnóstico de la red de actuadores y de la red de sensores, excepto el de plena carga. Gracias a la medición de voltajes podemos dictaminar el estado de la computadora, de las líneas y de los sensores. El multímetro que usemos para hacer el diagnóstico de los circuitos puede ser de tipo analógico o digital. En todo caso, lo importante es seleccionar la escala y rango adecuados. En el caso que nos ocupa, pondremos nuestro multímetro en la escala de voltios de corriente directa. Si su aparato no es de autorrango, sino convencional, ajústelo en la escala máxima de 20 voltios de corriente directa. Una vez que lo haya hecho, proceda a conectar la punta negra en la salida de común y la punta roja en la salida que comparte las mediciones de voltaje y resistencia, tal como aquí se muestra. Y con la finalidad de verificar sobre todo las líneas o circuitos de 12 voltios, usaremos una lámpara de pruebas para circuitos. Con este tipo de lámparas podemos detectar de inmediato las señales negativas o señales positivas. Solo hay que intercambiar el caimán de una polaridad positiva para identificar polos negativos, o en una polaridad negativa para identificar polos positivos. Por último, cabe señalar que los LED de prueba son pequeñas herramientas que sirven para verificar los pulsos de inyección. O sea, que son útiles para verificar, en el arnés del inyector, si la computadora está enviando correctamente los pulsos. La necesidad de emplear estos LED se debe a que, por la velocidad con que los pulsos son enviados al inyector, una lámpara de pruebas para circuitos de 12 voltios sería incapaz de destellar con la intensidad que se requiere. Diagnóstico de la red de sensores. Para diagnosticar las condiciones del potenciómetro del acelerador con la ayuda del multímetro, primero habremos de asegurarnos que en el cable azul celeste que viene de la cavidad 17 de la computadora exista una alimentación de 5 voltios. También será necesario verificar que en el cable número 11, de color amarillo con rojo, haya una señal de retorno, y que en el cable café con blanco, que llega a las cavidades 6 y 7 de la computadora, siempre esté presente una señal de tierra. Una vez que haya localizado el potenciómetro del acelerador, proceda a identificar dichos cables. Aquí tenemos el cable azul claro, que conduce una señal de 5 voltios desde la computadora. El cable amarillo con rojo que lleva la señal de voltaje modificado desde el sensor hasta la computadora. Y finalmente, el cable café con blanco, que siempre conduce una señal de tierra para cerrar el circuito de este sensor. Para verificar si la computadora y las líneas se encuentran en buen estado, primero desconecte el arnés del sensor. Asegúrese que el switch de ignición esté en la posición de abierto. Enseguida, conecte el multímetro, ubicando la punta negra en una tierra permanente. Verifique que en esta línea existan 5 voltios y que en las líneas del centro y de tierra haya 0 voltios. Si los 3 valores encontrados son correctos, asegúrese de que el sensor modifique el voltaje con los cambios de aceleración. Para ello, primeramente vuelva a conectar el arnés e inserte la punta lectora en las 3 líneas del sensor. Recuerde que el switch de ignición debe estar en posición ON o abierto. Para que la lectura pueda hacerse bien, inserte un clip. En el cable azul siempre deberán existir 5 voltios. En el cable del centro de color amarillo con rojo deberá existir un voltaje que ha de cambiar con la aceleración. Mientras menor sea esta, menor será el voltaje. Mientras mayor sea la aceleración, mayor será también el voltaje. Con una aceleración mínima se obtiene menos de 1 voltio. Con una aceleración máxima se logran de 3.5 a 4 voltios. Por último, del cable de tierra permanente obtendremos una lectura de 0 voltios. El segundo sensor que vamos a medir es el sensor de temperatura del aire entrante o NTC1. Este sensor tiene 2 cables, uno de los cuales, de color violeta con una franja negra, llega directamente a la cavidad numeradora y debe llevar una alimentación de 5 voltios. El otro cable de color café con blanco conduce una tierra y llega a las cavidades 6 y 7 de la computadora. Como ya sabemos, el NTC1
se localiza en el cuerpo de aceleración del motor, prácticamente en la parte frontal. Al igual que en el caso del sensor antes explicado, verificaremos si la computadora y las líneas se encuentran en buen estado. Primeramente, ponga el switch de encendido en la posición de ON, para que intente determinar si la señal de alimentación de la computadora y la señal de tierra son correctas. Pero para esto, primero vuelva a conectar la punta negra del multímetro en una buena tierra. Luego desconecte el arnés y verifique que en el cable violeta con negro haya una alimentación de 5 voltios y que en el cable café con blanco el circuito de tierra esté cerrado. Para comprobar si el sensor está trabajando correctamente, primero abra el switch, luego conecte el arnés e introduzca un clip en la línea violeta con negro para medir los cambios de voltaje que ahí se producen. No deberá haber 5 voltios, sino una señal menor que corresponde a los valores de temperatura que en ese momento existen en el aire. Esto significa que en la línea violeta con negro podemos encontrar variaciones de voltaje que dependen de la temperatura del aire. Si esta aumenta, disminuirá el voltaje, o sea que a mayor temperatura del aire, menor voltaje. En la línea café con blanco debe haber 0 voltios. Esto es así porque conduce la señal de tierra. El sensor de temperatura NTC2 o sensor de temperatura del motor tiene 2 cables. El de color café con rojo va hacia la cavidad número 10 de la computadora. El de color café con blanco, que conduce la tierra tanto para el potenciómetro del acelerador como para el NTC1 y el sensor de efecto Hall, va hacia las cavidades número 6 y 7 de la computadora. El sensor NTC2 se localiza en la cabeza del motor. Para diagnosticarlo es necesario verificar que la computadora y las líneas se encuentren en buen estado. Con tal propósito, desconecte el arnés del sensor. Recuerde que la punta negra del multímetro siempre debe encontrarse en una buena tierra. Ponga el switch de ignición en posición de encendido y verifique que en el cable café con rojo exista la alimentación de 5 voltios y que en el cable café con blanco se tenga la tierra permanente de la computadora. Y luego que haya vuelto a conectar el arnés, proceda a verificar los cambios de voltaje que ocurren en él. Inserte un clip en las líneas del sensor y verifique los cambios de voltaje. Y no lo olvide, mientras que en la línea café con rojo encontrará los cambios que suceden de acuerdo con las modificaciones de temperatura del motor, en la línea café con blanco encontrará permanentemente una tierra. El sensor de efecto Hall o captador de giro del motor que se ubica dentro del distribuidor tiene 3 cables, el de color rojo con negro que llega a la cavidad número 8 de la computadora. Aquí tenemos una alimentación permanente de 12 voltios. El segundo cable, verde con blanco, llega a la cavidad número 18 y conduce una señal pulsante de 11 voltios. Y el tercer cable, de color café con blanco, es una línea de tierra compartida por el sensor NTC1, el sensor NTC2 y el potenciómetro del acelerador. Para medir con un multímetro el estado del circuito del sensor, el cable negro deberá estar en una buena tierra. Para verificar los 3 cables del sensor, ponga el switch en la posición encendido y retire el arnés. El cable rojo con negro deberá marcar 12 voltios, o un valor aproximado. El cable verde con blanco deberá marcar 11 voltios, o un valor aproximado. Y el cable café con blanco deberá marcar 0, porque se trata de una tierra permanente. Proceda entonces a reconectar el arnés y verifique el estado interno del sensor. Para un mejor diagnóstico del captador de efecto Hall, se recomienda retirar la tapa y la escobilla del distribuidor y el cubrepolvo del arnés del sensor. Para comprobar el estado de este dispositivo, ponga el switch de ignición en la posición de abierto y comience a hacer las mediciones. Recuerde que el cable negro del multímetro deberá encontrarse en una buena tierra. En la línea rojo con negro siempre deberá haber 12 voltios. La línea café con blanco es una tierra permanente para cerrar este circuito. Y como en la línea verde con blanco se producirán variaciones, es recomendable girar manualmente el motor e ir observando la posición que toman las ventanas y las lengüetas del arillo del efecto Hall. Cuando exista un espacio en el efecto Hall, es decir, cuando aparezca la ventana, el voltaje se irá a 0, y cuando una lengüeta se interponga en el efecto Hall, el voltaje se irá a 11 voltios. De tal suerte, la señal de este sensor será una señal pulsante de 0 y 11 voltios. La sonda lambda, también conocida como sensor de oxígeno, se ubica en el escape del motor y tiene 3 cables. El cable de señal llega a la cavidad 2 de la computadora, y los otros 2 corresponden a una resistencia interna que sirve para calentar al sensor. Para verificar el estado de los cables y de la computadora, diríjase al circuito del sensor de oxígeno.
Desconecte el arnés al mismo tiempo que se abre el switch para verificar las alimentaciones. La línea de color negro, que va a la cavidad 2 del DigiPlus, deberá marcar 450 milivoltios, y estos serán modificados por el sensor con la simple operación del automóvil. Entonces ponga en marcha el motor, para que las otras dos líneas tengan señal. La de color rojo con negro tendrá 12 voltios, para que la resistencia interna del sensor pueda operar. Y la de color café será una línea de tierra para esta misma resistencia. Una vez verificadas las señales de las líneas del sensor, se procede a conectar el arnés y se pone en marcha el motor. En la línea hacia la computadora se deberán encontrar variaciones de voltaje según la aceleración. Diagnóstico de la red de actuadores. Ahora procederemos a realizar las pruebas de los actuadores del sistema. Recuerde usted que la mayoría de los actuadores trabajan con circuitos de 12 voltios de corriente directa. De ahí que para diagnosticarlos de una manera más rápida, recomendemos el uso de la lámpara de pruebas de circuitos de 12 voltios. Comenzaremos con el relevador de alimentación de la computadora. Es necesario que identifiquemos en el diagrama cada una de los terminales, para que nuestras pruebas puedan realizarse de una manera más rápida y fácil. En la terminal 30 encontraremos permanentemente una alimentación directa de la batería, que en este caso es una señal positiva, y en la terminal número 86 también habrá una alimentación positiva, proveniente del switch de ignición. Entonces, cada vez que abramos nuestro switch, encontraremos una señal positiva en la terminal número 86, y una vez que el relevador entre en operación, esa alimentación pasará en forma directa a la terminal 86A, y luego a la cavidad 22 del DigiPlus. Mientras tanto, en la terminal 85, tendremos permanentemente una tierra, y saliendo de la terminal 87 y hasta la terminal 14 de la computadora, habrá una señal positiva cada vez que el relevador se accione mediante el switch de ignición. Para probar el relevador, desmóntelo e identifique sus terminales. El número de cada una de ellas viene impreso en el relevador. Aquí tenemos la número 85, la 86, la 86A, la 87 y por este lado la 30. Comencemos probando esta última. Tal como lo indica el diagrama, aquí tenemos una alimentación positiva que viene directamente de la batería. Recuerde usted que el caimán de la lámpara deberá encontrarse en una buena tierra. Y después, con el switch en posición de encendido, verifique que exista una alimentación en la terminal 86. Aquí está. Para confirmarlo, cierre el switch y vea que la alimentación desaparece. Para verificar la tierra permanente que se encuentra en la cavidad número 85, ponga el caimán de la lámpara de pruebas en el polo positivo, y después de conectarla a la terminal 85, verifique si enciende. Si es así, significa que se trata de una tierra. Hasta este momento ya verificamos entonces las dos alimentaciones y la tierra, así que corresponde insertar de nuevo el relevador para verificar si funciona correctamente. Haremos las mediciones por la parte posterior del arnés, en cada uno de los cables. Pero para lograrlo, es necesario reconectar el caimán de la lámpara en el polo negativo de la batería. Así podremos identificar cada una de las terminales. La terminal 30, de color rojo, es una alimentación positiva que viene directamente de la batería. La terminal 86, que viene con el switch, es de color negro y tiene una franja amarilla. En ese momento, estando el switch en on, también encontraremos alimentación en la terminal 86A, que es de color negro con una franja naranja. La terminal número 87, que en este caso es la alimentación directa de la computadora, es un cable de color completamente negro. Y permanentemente, la tierra será de color café. Para hacer esta medición, ponga el caimán de la lámpara en el polo positivo. Así podrá comprobar todas y cada una de las terminales del relevador, y verificará si el circuito está operando correctamente. El relevador de la bomba de gasolina tiene solo 4 terminales. La número 30, que trae una alimentación positiva desde la batería. La número 87, una continuación de la 30, se dirige hacia el fusible de la bomba, los inyectores y la sonda lambda. La número 86, que trae una alimentación proveniente del switch de ignición. Y la terminal 85 corresponde a una señal de tierra. Para probar este relevador, desmóntelo e identifique sus terminales. Esta es la terminal 85, y aquí vemos la 86, la 30
y la 87. Con el caimán de la lámpara de pruebas conectado en una buena tierra, proceda a identificar en el arnés del relevador las terminales. Primeramente encontrará la número 30, que es una alimentación directa de la batería. Luego verá la número 86, que es una alimentación directa del switch de ignición. Vuelva a conectar el relevador para verificar cada una de las terminales a través de los cables del arnés. Al reverso del arnés del relevador de la bomba de gasolina, podemos ver que la mayoría de los cables son de color rojo. Recuerde que estos 4 corresponden al relevador, y los 2 que se encuentran en la orilla corresponden al fusible de la bomba de gasolina. Con su lámpara de pruebas conectada a un polo negativo, proceda a identificar la terminal número 30. En este caso, es esta, que es la alimentación directa. La número 86, de color negro, es una alimentación con switch. La terminal 85 es esta roja con amarillo, y corresponde a una señal de tierra. La terminal número 87, que es esta, se deriva en primera instancia hacia el fusible de la bomba. Haga trabajar la marcha y verifique si la alimentación hacia la bomba sale de esta, que es la terminal 87. Si deja abierto el switch por unos instantes, deberá existir dicha alimentación. Ahora ponga el caimán de la lámpara de pruebas en un polo positivo, para verificar si la terminal 85 recibe una señal de tierra cada vez que la marcha está activada para que el relevador pueda funcionar. Con esto, hemos terminado de comprobar que el circuito y el relevador de la bomba se encuentran operando correctamente. Recuerde que la válvula estabilizadora de ralentí es una válvula que deja pasar un flujo de aire de un lado a otro. De sus 2 cables, el de color negro trae una alimentación directa de ignición, y el de color blanco, que viene de la cavidad 4 de la computadora, le envía permanentemente una tierra mientras el motor esté en operación. Comencemos a hacer estas pruebas correspondientes. Lo primero que tenemos que hacer es desconectar el arnés de la válvula, para verificar sus 2 cables. Cada vez que el switch esté en posición de encendido, en el cable color negro aparecerá una señal. Recuerde que la lámpara debe encontrarse bien aterrizada. Sin embargo, para verificar la señal negativa en el cable blanco, es necesario conectar la lámpara a un polo positivo y poner en marcha el motor. Y si desea verificar el estado de la válvula, con la ayuda de un multímetro asegúrese de que el embobinado interno de su solenoide no esté roto. Esto será verdad en caso de que entre las 2 puntas haya una resistencia de 5 a 10 ohmios. Otra evidencia de que la válvula está operando es la pequeña vibración que aparece en ella desde el momento en que se abre el switch de ignición. Esto nos confirma que el vástago de la válvula se desplaza dentro de ella, para dejar pasar un pequeño flujo de aire hacia el motor. La válvula cadenciométrica es un solenoide que se encarga de controlar el flujo de vapores de combustible que van del canister al cuerpo de aceleración del motor. Esta válvula tiene 2 cables. El de color verde con amarillo conduce a una tierra desde la terminal número 5 del DigiPlus. El de color negro trae una señal positiva desde el switch de ignición. Procedamos a hacer las pruebas correspondientes. Primero desconecte el arnés de la válvula cadenciométrica y después de conectar la lámpara de pruebas a una buena tierra y de abrir el switch, verifique si en el cable negro hay una alimentación. Ahora cambie la polaridad de la lámpara para detectar la señal del cable verde. En el momento de girar el switch de ignición, percibirá una pequeña señal procedente de la computadora. Esto se debe a que la válvula no es accionada durante toda la operación del motor. Recuerde que será activada solo en las etapas en que sea necesario purgar los vapores procedentes del caníster. Si se desea conocer el estado interno de la válvula, tendrá que utilizar un multímetro para verificar la resistencia del embobinado. El valor resistivo debe encontrarse entre 20 y 30 ohmios. Ahora hablaremos sobre el módulo de encendido o módulo TSZH, que se localiza exactamente detrás de la bobina, formando una sola pieza. Este módulo tiene un conector de 3 líneas, numeradas en orden consecutivo. El cable número 1 es café y va hacia tierra. El cable número 2 es de color verde y va hacia la terminal 23 de la computadora. Y el cable número 3 de color negro con blanco trae una señal de alimentación directamente del switch de ignición. Por el otro lado, el módulo se conecta de forma directa sobre los conectores de la bobina o transformador de voltaje.
Hagamos nuestras mediciones. Proceda a desconectar el arnés del módulo de encendido, localizado atrás de la bobina. Para facilitar este trabajo, desconecte primero el arnés central de la bobina y después el arnés del módulo de encendido. Una vez que lo haya hecho, podrá observar los 3 cables que acaban de mencionarse. Primero mediremos la alimentación proveniente de la ignición. Recuerde que es el cable negro. Para lograrlo, debemos conectar el caimán de la lámpara de pruebas a una buena tierra. Y no olvide conectar la lámpara al mismo tiempo que abre el switch. Así se asegurará que la alimentación proveniente de la ignición sí está llegando hasta el arnés. Ahora conecte el caimán de la lámpara de pruebas a una buena alimentación, para verificar la tierra permanente y la tierra pulsante, o sea, las terminales 1 y 2, respectivamente. Cuando conecte la lámpara de pruebas al cable café, podrá verificar la tierra permanente. Y si conecta la lámpara al cable verde con una franja negra, comprobará la línea de tierra pulsante cada vez que ponga en marcha el motor. Esto es posible gracias a que la computadora envía pulsos de tierra para que el módulo de encendido haga que la bobina corte su circuito primario. Existe una prueba final que sirve para confirmar el estado del módulo de encendido. El primer paso consiste en liberar la bobina de su base, para tener acceso a las 2 terminales de la bobina provenientes del módulo. La terminal marcada con el número 1 es una línea de señal pulsante. La terminal marcada con el número 15 corresponde a la señal de alimentación directa. Para comprobar esto, es necesario emplear la lámpara de pruebas. Conecte su caimán a una buena tierra. Comprobaremos que la terminal 15 es una señal positiva, mientras el switch de encendido esté funcionando. Posteriormente, cambie el caimán de la lámpara a una señal positiva. Para verificar si los cortes de tierra proceden del módulo de encendido, conecte la lámpara a la terminal número 1 cuando el motor se encuentre en marcha. Los últimos y más importantes actuadores de todo el sistema Fuel Injection son los inyectores. Recuerde que se trata de solenoides o válvulas electromagnéticas, cuya función consiste en controlar el flujo de gasolina. La conexión de estos dispositivos es muy simple. Tienen una línea positiva que en forma permanente llega a través del relevador de la propia bomba de gasolina. Una de las salidas de esta es directamente a través de ellos. Por otra parte, a través de la cavidad número 12 de la DigiPlus, la línea de tierra llega simultáneamente a todos. Para verificar si el DigiPlus y el circuito de los inyectores están en buenas condiciones, primeramente desconecte el arnés de cualquier inyector. Para estar seguros que los pulsos de inyecciones llegan a cada uno de los inyectores en el momento de dar marcha, utilizaremos el LED de prueba. Y para conocer el estado eléctrico del inyector tendremos que verificar la resistencia de su embobinado interno. Deberá tener entre 14 y 22 ohmios. Sin embargo, si usted quiere verificar las condiciones de la descarga del inyector, deberá desmontarlo y llevarlo a un laboratorio especializado. Pues bien amigos, espero que haya sido de su agrado y de su utilidad. Nos vemos en el próximo video de la serie, donde hablaremos de las fallas comunes y sus soluciones. Gracias.